Capítulo 111. ¿Estás despierto, Geo? Yoo Seonbon encontró el retrato de Geo. Traje las plántulas de las que te hablé la última vez, sí, comprueba si son las que quieres. Dentro del marco, lo que Geo pidió a cambio de garantizar la vida de Yoo Seonbon fue una flor y un árbol. Eran el tarro de miel y el árbol de sal, y como sus nombres sugieren, podían proporcionar miel y sal respectivamente. Geo prefiere tales cosas pastorales. Honestamente, dijo que su propia casa era una cabaña en el bosque. También había pedido varias semillas para la agricultura. Tus gustos están definitivamente fijados. Yoo Seonbon entró en el marco y miró las plántulas del tarro de miel y del árbol de sal que se habían convertido en pinturas. Geo las estaba acariciando como si fueran animales recién nacidos. O la habilidad de comunicarse con las plantas, dado que no era una habilidad que los humanos no tuvieran en absoluto, lo pensó así. No sé exactamente qué era, pero a Geo definitivamente le gustaban las cosas que era gratificante cuidar, como las plantas, los animales o los niños. El retrato pronto dio una respuesta, esto es exactamente lo que quería. Gracias por aceptar mi solicitud, señor Yoo Seonbon, me alegra que esté satisfecho con eso. Organizaré las plantas comestibles en la tierra y en la mazmorra más tarde y se las entregaré, así que si hay algo que quiera, hágamelo saber, también prepararé un regalo que sea de ayuda para el señor Yoo Seonbon. Geo preguntó, aún sosteniendo la tierna plántula en sus brazos, ¿eso es todo por hoy? Bueno, yo solo, pensé en charlar sobre esto y aquello, bien. Me pregunto cómo le va al estudiante Chaisol. ¿Chaisol? Ha entrado al templo ahora. Yoo Seonbon trajo una silla cercana y se sentó frente al retrato mientras continuaba, es bastante tarde. Originalmente, deberíamos haber entrado justo después de la ceremonia de iniciación y prepararnos para convertirnos en sacerdotes, pero el padre Kang Seo-dam dijo que estaba cansado debido al incidente del país del mar profundo, y el tiempo se estaba agotando, me disculpo por causar problemas a nuestros discípulos. Intenté persuadirlos varias veces, pero aún odian a los humanos. Les haré saber si hay algún resultado pronto, no hay monstruo que no odie a los humanos, así que no importa. No hay forma de negar las emociones que forman la base de su poder y razón. Aún así, me siento tranquilo de que la gente de Geo esté a su lado. Mientras decía eso, Yoo Seonbon pensó en las historias de las sirenas que se veían en el país del mar profundo. Se dice que son increíblemente feroces. La causa exacta es desconocida, pero se ha informado que las sirenas que se han visto recientemente son más peligrosas que las que se vieron en los primeros días. Dijo que su ira y odio estaban fuera de control. ¿Acaso Geo les dijo que no odiaran a los humanos, por lo que sus malos sentimientos crecieron aún más? Sin embargo, aunque no lo vi directamente, escuché que su desesperación y tristeza eran aún mayores. Juzgando por la reacción de Geo, parecía ser normal cuando lo conoció. No sé cómo sucedió esto, sin embargo, no era raro que los monstruos mostraran una espeluznante duplicidad. No había necesidad de que Yoo Seonbon se preocupara por los asuntos de un monstruo que ni siquiera era un hijo del origen. Y el señor Chaisol, Yoo Seonbon recordó de inmediato la situación reciente del alegre niño, el compañero que le diste en el templo fue un Agun, ¿verdad? La forma joven de Ise, sí, lo recuerdo. Ahora que Ise se ha ido, supongo que el señor Chaisol no tiene compañero, así que hubo un poco de confusión, pero de alguna manera creo que encontró un buen compañero. Este incidente del templo del mar profundo tuvo un gran impacto. Dado que experimentaron algo tan terrible cuando eran aprendices de sacerdote, debe haber habido unos cuantos chicos que dejaron el templo porque pensaron que no podían hacer algo tan peligroso. Como dio la casualidad de que quedaba un número par de aprendices de sacerdote, reorganizaron a sus compañeros desde el principio. Yoo Seonbon se encogió de hombros, los sacerdotes son básicamente un equipo de dos, así que no hay nada que podamos hacer, escuché que el compañero de un sacerdote es de por vida, así que no cambia. Puedes cambiar unas cuantas veces cuando eres un aprendiz de sacerdote, pero cuando te conviertes en un sacerdote registrado en el templo, tu compañero es de por vida. Me pregunto qué pasa si uno de ellos ya no puede hacer el trabajo de sacerdote debido a circunstancias inevitables. Creo que los sacerdotes que perdieron a sus compañeros podrían estar de acuerdo en formar un nuevo equipo, pero creo que usualmente trabajan solos. Un ejemplo típico fue el sacerdote Kang Seo-dam, quien incluso se presentó solo en la ceremonia de iniciación. Es un acontecimiento común. Los sacerdotes de unos 40 años usualmente no buscaban nuevos compañeros. Debe haber sido bastante cansado colaborar con alguien que no fuera el compañero con el que habían trabajado toda su vida.
Desde la perspectiva de un oficinista ordinario, me pregunto por qué crearon una estructura tan cansada, me pregunto por qué los sacerdotes usualmente se emparejan. ¿Hay alguna razón aparte de la tradición? En primer lugar, la tradición es una gran parte de ello. ¿Qué es? El mundo religioso no cambia fácilmente en primer lugar. Pero esa no era la única razón. Dicen que el poder que los sacerdotes pueden usar es más efectivo cuando cooperan con otros. Ese es el poder de todos los sacerdotes, al menos por lo que sé. Hay excepciones, pero los sacerdotes que sirven a espíritus malvados son más poderosos cuando están solos. Ningún sacerdote sabía la razón exacta. Pero si tuviera que adivinar, probablemente sea porque cada dios al que adoran persigue diferentes virtudes. La mayoría de los dioses valoran la amistad y la paz, pero los dioses malvados requieren destrucción y sufrimiento. Seombon asintió. En particular, la Iglesia del Sol se refiere a cada sacerdote como una pequeña luz. Incluso si es una luz tenue, si todas se reúnen, se convierte en una luz grande, y si se reúnen así, se vuelve más caliente, por lo que valoran especialmente la cooperación. Por eso el poder del espíritu aumenta cuando cooperan. Cuanto más se reúnen, más calientes se vuelven. El templo de la Iglesia del Sol era cálido y agradable, y ahora entiendo por qué. Era un retrato de Geo, pintado con pintura negra, por lo que los ojos no se podían ver, pero Seombon se daba cuenta de que lo estaba mirando fijamente. El retrato pronto continuó. ¿Qué clase de niño es el compañero de Chae Sol? No sé los detalles, pero sé que es un ciudadano de primera clase, considerando que son jóvenes, deben ser bastante adinerados. La mayor diferencia entre las personas de primera y segunda clase que viven juntas en la ciudad era su poder económico. Si eran de primera clase a pesar de ser lo suficientemente jóvenes como para haberse alistado recientemente, era muy probable que mis padres hubieran sido ciudadanos de primera clase durante generaciones. Así no es como se emparejan usualmente. Para que los sacerdotes sean compañeros, tienen que compartir una habitación de dormitorio, por lo que tienen que ser del mismo sexo, y se agrupan en clases similares para que sea más fácil para ellos entenderse y confiar el uno en el otro. Esto es raro. Seombon se rió torpemente. El compañero de Chae Sol era de un género y una clase diferentes. Bueno, Chae Sol se convertiría en un ciudadano de segunda clase cuando se convierta en un sacerdote completo. ¿No es eso un problema? ¿Por qué no? Pero supongo que el número C ha reducido significativamente porque muchos futuros sacerdotes escaparon debido a este incidente. Debe haber sido difícil para los sacerdotes emparejar a los niños con sus compañeros, así que esta vez tomaron mucho en consideración las opiniones de los futuros sacerdotes. Escuché que ese chico hizo un alboroto por convertirse en el compañero de Chae Sol. Ya veo, es un estudiante muy confiado. Creo que será divertido conocer a Chae Sol más tarde. Ya está obteniendo una buena evaluación de tu parte sin siquiera ver su rostro. Va a ser un chico genial. Había niños entre los futuros sacerdotes restantes, y también había ciudadanos de tercera clase. Aún así, habría sido difícil forzar a los niños de diferentes géneros y clases a estar juntos si no hubieran expresado su firme voluntad. Cuando conocí a Chaeun-yeok para comprar Bungeokpan, me dijo con un rostro muy cansado, eso es realmente inusual, así que esos dos estudiantes están satisfechos el uno con el otro al convertirse en compañeros. Chae Sol dice que no tiene ningún pensamiento particular, pero, ¿no le gustaría al otro lado de todos modos? Eso era lo que él había insistido. Por supuesto, cada uno tiene habitaciones separadas, pero creo que el Taeyang-yo decidió fusionar los dormitorios debido a este incidente. Se dividirán en habitaciones de hombres y habitaciones de mujeres. Chae Sol no estará solo. Seombon se frotó los ojos cansados como si no tuviera de qué preocuparse. Oh, tengo tanto sueño, ¿no saliste del trabajo? No podía dormir porque estaba investigando esto y aquello. La mayoría de las cosas que investigó estaban relacionadas con la ciudad vacía. La atmósfera estaba considerablemente relajada gracias a la historia sobre Chae Sol, a quien Geo había mostrado un cariño particular. Seombon, que había estado observando la situación, abrió la boca con cuidado. Gracias por liberar al cazador Park Eun-gyeom. Entre las personas que investigó estaba Park Eun-gyeom, quien estaba en el centro del caso de esta persona desaparecida. Averigüé que regresó a casa a salvo, sabía eso, pero sigue siendo tan indiferente. A Geo realmente no le importaba lo que le pasara al pecador que entró en su estómago. Probablemente fue solo una cuarentena para hacer que el humano promedio fuera bueno. Seombon entendió la indiferencia de Geo. Sin embargo, no importa cuánto lo pensara, no podía entender cómo veía a los humanos o cómo se veía a sí mismo.
No podía llegar al punto principal, así que sacó la historia de Park Eun-yeom sin motivo alguno y continuó hablando. Por supuesto, la asociación no atrapó tan pronto como llegó a casa. Hay evidencia clara de que abusó y abandonó a sus colegas, y lo que sucedió en la ciudad vacía es información importante para la asociación. Jo Seon-bom también contribuyó mucho a esa información importante. Ese tipo Park Eun-yeom parece tener cuidado en estos días porque descubrió por qué se lo llevaron. Bueno, eso es bueno. Pero no espero mucho. Bueno, los humanos no cambian tan fácilmente. Pero la gente de la asociación está observando, así que no es un gran problema. No creo que suceda. Si haces algo malo de nuevo mientras la asociación está observando, eso en sí mismo será verdaderamente grandioso. Jo Seon-bom eligió sus palabras de nuevo. ¿Lo sabes? Tu nombre se ha vuelto muy famoso últimamente, como me volví famoso. En primer lugar, felicidades. Tienes un fan. Creo que les gustan tus dibujos. Estoy agradecido de que amen mi trabajo deficiente. ¿No es esa una reacción demasiado humilde? Los trabajos de Geo tenían un gran valor artístico. Hay dos obras de la capa negra que se conocen hasta ahora. Son El mar respirante y La ciudad de la vacuidad. La primera era solo una pintura del mar, pero hubo muchas historias que decían que las miradas y el aliento de la gente se podían sentir, y la última hacía que la gente se sintiera sola y triste con solo mirarla, y querían volver con su familia y amigos. Hiciste la pintura tú mismo, ¿verdad? Sí. Hay muchos materiales en este bosque que me ayudan con mi trabajo. Recibo ayuda de ellos. Dijo que le gustaba el color porque era muy único. Es tu propio color que es difícil de imitar. Algunas personas incluso intentan imitarlo. Sería difícil si no hubiera materiales donde estoy. De todos modos, estaba diciendo que tu trabajo es popular. Algunas personas estaban fascinadas por el trabajo de Geo como si hubiera aparecido un pintor. Solo apreciarlo tomaría un día entero, e incluso dijeron que había un mundo dentro de él y estaban extasiados. No es solo Visabal quien está cegado por el arte. Espero que esto no nos lleve a una atmósfera peligrosa. Geo tenía una capacidad excepcional para cautivar y conmover a la gente. Hubo un tiempo en que pensé que era solo la habilidad de Giovanni, pero incluso cuando era solo un retrato, tenía un tremendo efecto dominó. Pensé en ello cuando me llevaron por primera vez al Templo del Mar Profundo, pero si se fuera a formar una pseudo-religión dirigida a este tipo, sería un verdadero dolor de cabeza. De todos modos, en este momento, todos parecen estar disfrutando a la ligera del nuevo evento de la ciudad. ¿Oh, no te gustó? Te dije que era una historia real. No me gustan las multitudes, eso es. Sí, si te cubres la cara, estará cubierta hasta cierto punto. Jo Seon-bom, quien había estado sonriendo ligeramente como si estuviera bien, no pudo contener la pregunta que surgió y preguntó, por eso tenía curiosidad. ¿Qué deberíamos hacer? Así es como la coexistencia era posible. Capítulo 112. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué hice mal? No podía entender lo que estaba pasando en absoluto. ¿No estábamos hablando sobre el mundo hasta hace un momento? En medio de su carga de volverse famoso de repente sin su consentimiento, esto se sintió como un rayo en un cielo despejado. De repente, Gio se encontró con que le hacían una pregunta filosófica sobre quién soy yo. Cayó en un momento inesperado de autorreflexión. Aunque Gio vivía sin pensar mucho, al menos entendía que la pregunta era bastante seria. Pero eso solo lo hace más confuso. Se sentía como un padre sentado frente a su hijo, lamentándose, hijo, ¿cómo deberíamos tratarte? Pero Seon-bom no era el padre de Gio. Gio era un hombre adulto que tenía un trabajo que desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué de repente un asesoramiento vocacional? No podía entender en qué momento Seon-bom se había vuelto tan serio de repente. El silencio se prolongó, y la confusión y la ansiedad de Gio crecieron. Preguntó tan en serio, así que debería responder en serio a cambio. Pero no sé qué decir, ya que no sé nada. Pensar que yo, Sergio, la definición misma de un producto de la educación memorística, tendría malas habilidades para el manejo de crisis. Para responder, primero tenías que entender la situación, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Bueno, esa es una buena pregunta. Si tuviera que definirlo, diría que un retrato embrujado. Esa era probablemente la palabra que mejor expresaba la identidad de Gio en este momento. Pero se sentía extraño llamarse a sí mismo un fantasma cuando no estaba muerto. Después de un momento de vacilación, respondió. Un retrato, dices. Entiendo por qué estás preocupado, Seon-bom. Pero no puedo entenderlo.
¿Quién podría llamar a un inofensivo retrato embrujado como yo algo de qué preocuparse? Últimamente, yo había estado intentando gestionar su imagen debido al temor latente de que si me veo demasiado accesible, terminaré en un laboratorio de investigación, pero no pensaba que sus esfuerzos hubieran sido lo suficientemente impactantes como para hacer que Seonbon se sintiera realmente amenazado. Pero por la reacción de Seonbon, está claro que me tiene miedo. Para ser precisos, no es que le tuviera miedo a Hyo en sí, sino que parecía estar preocupado por un accidente que podría ocurrir si Hyo alguna vez perdía el control. Esta era una situación desconcertante para Hyo, quien solo sabía quedarse en casa pintando y comiendo. Expresó sus propias tendencias perezosas: solo soy una persona normal a la que le gusta pintar, cocinar para mi familia, disfrutar de las comidas juntos y recostarse en una cama llena de aire primaveral para tomar la siesta repetidamente. ¿Conoces a Pokémon? Soy como un Pokémon durmiente. Un animal perezoso, sano e inofensivo que solo come, duerme y repite. Eso es lo mismo ya sea que sea un retrato o no. Creo que ya sabes eso, Seonbon. ¿Cómo podría su propio hermano malinterpretarlo? No importa cómo me vea el mundo, solo soy un retrato parlante, ¿sabes, hermano? Por favor, cree en mi trivialidad. Seonbon había estado con él desde el principio, pero parecía que el ruido del mundo lo había confundido sobre el nivel de peligro de Hyo por un momento. Esto significaba que su gestión de imagen había tenido éxito, pero esta situación no era bienvenida. Como referencia, el nivel de amenaza de Hyo era prácticamente cero. Era un nivel más bajo que el de una hormiga de fuego. Comparándolo con una hormiga de fuego, que podría cegar a una persona rociando ácido fórmico, o con la montaña y su conciencia sobre la salud, Hyo estaba claramente en desventaja. Entiendo por qué estás preocupado. Hyo pensó que esto era un problema de comunicación. No hemos tenido suficiente tiempo para entendernos el uno al otro. Si Seonbon hubiera hablado con Hyo con más frecuencia y hubiera visto cómo vivía como un hombre perezoso dentro de su casa, no habría tenido estas absurdas preocupaciones, como un tigre que teme la violencia de un conejo. Así como innumerables humanos reflexionan y exploran su propia identidad, yo hago lo mismo. Yo tampoco sé exactamente qué soy. Entonces, ¿por qué no intentas descubrirlo por ti mismo? Hyo realmente quería aclarar cualquier malentendido. Si Seonbon fue capaz de encontrar el vacío en Seúl descalzo, y si trabajó incluso en Navidad para salvar a alguien llamado Park Eun-gyeom, significaba que era verdaderamente un empleado pobre y capaz. Y tal persona merecía ser bien alimentada. La gente que estaba llena no pensaba tonterías y no decía tonterías. Este era el resultado del cansancio traído por la sociedad. Te invito, Seonbon. Hyo no tenía razón para no alimentar bien a Seonbon. Seonbon fue atraído al retrato de Hyo. Lo primero que sintió fue la suave brisa primaveral. Seonbon levantó la cabeza y miró al cielo. Era una vista rara en estos días, un cielo despejado. Sobre ese cielo, grandes nubes flotaban como si estuvieran durmiendo, y el aire era tan transparente que parecía que el rocío caería en cualquier momento. Un cielo pacífico y tranquilo estaba aquí. Es una vista que no se puede ver en la tierra. Ciertamente, el aire en Seúl era humeante. Bueno, incluso si no fuera Seúl, sigue siendo, Seonbon no pudo evitar mirar al cielo, perdido en sus pensamientos. ¿En qué otro lugar podrías ver un cielo tan azul? Hace mucho tiempo, se decía que la tierra había tenido un cielo tan transparente. Para Seonbon, que nació justo antes de la gran catástrofe, esta era una información bastante poco familiar. Pensó que tal vez era una mazmorra, pero pensar que la tierra alguna vez lo había sido era fascinante. Esta es una mazmorra, después de todo. Seonbon ladeó la cabeza. ¿Por qué no se siente poco familiar? No era normal sentir nostalgia por un cielo que nunca antes había visto. Este cielo es realmente hermoso. ¿Saldrán las estrellas esta noche? Saldrán lo suficiente para que puedas ver la Vía Láctea. La Vía Láctea, ajá, eso es impresionante. Ahora, yo podía admirar libremente la Vía Láctea aquí, algo que ni siquiera podías ver en el desierto en la tierra. Perdido en la belleza del cielo, la cabeza de Seonbon descendió lentamente. Ante él había un bosque de colores suaves. Este es el bosque que mencionaste. Si vas más profundo, puedes conocer a mis amigos. ¿Estás hablando de las bestias del bosque? En ese momento, un ciervo con un cuello largo apareció de entre la espesura. Un ciervo hermoso, sacado de un cuento de hadas, con ojos brillantes. Mientras Seonbon escuchaba atentamente, podía oír el gorjeo de los pájaros.
Girando su mirada, vio a varios pájaros posados en las ramas, mirándolo hacia abajo. Siguiendo las plumas agitadas de la cola, vio un arroyo estrecho y poco profundo que fluía pacíficamente a lo largo del suelo. Al inhalar, una fragancia dulce y anuez llenó el aire. La luz del sol dispersa a través del arroyo, que brillaba como una gema, y los peces que nadaban dentro ocasionalmente movían sus colas, agregando al sonido. Los guijarros debajo del agua clara brillaban como mármol suave, reflejando la luz. Esto es realmente, sería difícil querer irse de aquí. Era paz, como la tumba de un anciano sabio. Lo he estado viendo a través del retrato, pero no sabía que sería así de hermoso. ¿Estás disfrutando de la vista? Realmente disfrutándola. Tengo curiosidad por saber qué hay más adentro del bosque, y me pregunto qué se sentiría tomar una siesta aquí. Este lugar tenía el tipo de calma que te volvía perezoso. Podría ser peligroso. No había mucha sensación de intimidación, pero la comodidad era tan abrumadora que se sentía como una trampa. Si alguien sin determinación viniera aquí, probablemente olvidaría su identidad y desearía convertirse en parte de las esculturas de este bosque. Pero eso no significa que Hyo tenga malicia. Este bosque tampoco tenía malicia, ni siquiera buena voluntad. Este lugar era naturaleza llena de un anhelo que los humanos nunca podrían manejar. Era como un banquete de los dioses, algo más allá de la capacidad humana. Sin la determinación adecuada, disfrutar de esta paz llevaría a perderlo todo. De alguna manera, Chara, una cazadora de rango F, logró aguantar aquí. Debe haber sido su gran afecto por su familia en la tierra lo que le impidió perder la cabeza. Con cada respiro, una ternura aguda recorría el corazón de Seonbon y un hormigueo agradable se extendía hasta las yemas de sus dedos. Esta paz era difícil de soportar para aquellos sin apego, sin valor y con identidades débiles. ¿Qué se supone que debo aprender aquí? No te invité aquí para aprender algo de este lugar, Seonbon. Entonces, ¿por qué me invitaste? Solo quería disfrutarlo juntos, sin mucho significado. Cuanto más nos entendamos, menos miedo tendremos. Mientras Geo hablaba, ahora estaba sin su capa. Un joven con un rostro extrañamente inexpresivo continuó, no había razón para no compartir lo que tengo con mi amigo. El retrato llamó amigo a Seonbon. ¿Te parezco un amigo? ¿Acaso fue un malentendido? No, si estoy bien con eso, querría un amigo como tú. Quería comunicarse con el origen. Aquí, existía un origen que podía comunicarse. Cuando veo un jardín tan hermoso, me embobo. Si te gusta tanto, eso es problemático. Solo quise decir que realmente me gustan los lugares como este. Tú vives aquí, ¿verdad? Seonbon miró el retrato. Tú hiciste este lugar. ¿Cómo sucedió eso? Pronto, Seonbon preguntó, ¿lo sabes? Este lugar está conectado contigo. Yo soy el dueño de este lugar. Sé que eres el dueño de este lugar. Pero Seonbon no estaba hablando de eso. Este jardín es el retrato de Geo. Este mundo pacífico, casi espeluznantemente tranquilo, y el retrato de Geo, no eran entidades separadas. Pero eso era natural. Geo era el retrato, y este mundo existía dentro de ese retrato. Todo en el retrato, centrado en la identidad de Geo, solo podía ser él. ¿Solo lo que has pintado puede existir aquí? No, otras cosas, cosas que no sé, también crecen por sí solas. Ya veo. Me lo imaginaba. ¿Se puede sacar fuera del marco? Sí, se puede sacar fuera del marco. ¿Necesitas algo? No, solo, intento entender algunas cosas. Aves acuáticas transparentes estaban posadas en las ramas. Entre ellas estaba Miel, a quien Hyo llamaba su hijo. Hay muchas cosas fascinantes aquí. Seonbon no podía leer su mirada. Era como si le estuvieran advirtiendo que no dañara esta paz, o como si le estuvieran dando la bienvenida, invitado por su padre Hyo. O tal vez simplemente lo estaban mirando sin emoción, como una cámara. No había ni malicia ni buena voluntad. O tal vez ambas. ¿De dónde venía este anhelo abrumador? Esa debe ser tu cabaña. Así es. Chara no entró en el bosque, así que no pude mostrarle el lugar. Mis disculpas, debería haberte dicho que podías admirarlo como quisieras. Ante la fácil aprobación de Hyo, Seonbon pasó su mano a lo largo de la pared de la cabaña. Y sintió una leve vibración. Era el latido del corazón de un árbol muerto. También era inanimado. ¿Estoy diciendo algo extraño? Por lo que oigo, sí. Aún así,
gracias por invitarme, me encanta tanto. Creo que simplemente estás cansado de todo. Definitivamente, si fuera a morir, este es el tipo de lugar en el que me gustaría terminar. Un jardinero está destinado a ser enterrado en el jardín. Este es realmente un jardín maravilloso. Este lugar es el origen. Esa era la respuesta definitiva a su pregunta. Capítulo 113. La cabaña de Geo estaba dispuesta para ser un entorno cómodo para cualquiera, fuera humano o no. El aire es realmente suave. Creo que es porque aquí siempre hay clima primaveral. Eso podría ser cierto, pero había una sensación de calma, como estar abrazado por los brazos de un padre. Creo que podría dormir bien aquí. Eso es realmente cierto. Geo, ¿qué asintió? Pronto preguntó, ¿hay alguna comida en particular que te gustaría? Ah, ¿me estás ofreciendo una comida? Esa fue la razón por la que te invité, Seonbon. Así que ese era el propósito. Seonbon, que había aceptado la invitación para analizar la verdadera naturaleza de Geo, se encontró ligeramente avergonzado. Bueno, no es sorprendente. Este tipo con modales de anciana no trataría mal a un invitado. A pesar de sus razones, Geo de hecho había invitado a Seonbon como huésped. Dado que Geo, quien regularmente entregaba regalos a todos los que conocía, no dejaría de invitarle algo a Seonbon. No me importa nada, pero si digo eso, podría no gustarte. No existe tal cosa como, cualquier cosa, cuando se trata de comida. Pero de verdad, no tengo ninguna preferencia. No me importa nada. Entonces, prepararé lo que yo quiera, ¿hay algo que no puedas comer? No, no tengo ninguna alergia ni nada, así que está bien. Geo asintió, y pronto, hubo un suave sonido proveniente de la cocina, como si algo se acercara. ¿Qué podría ser eso? La atención de Seonbon se dirigió hacia un bulto blanco y esponjoso. Gracias por ayudar con la recepción del invitado, padre. Un muñeco de oso sosteniendo una taza de té. ¿Acaso un muñeco de oso acaba de traer la bebida de bienvenida? Seonbon estaba confundido. Al estar con frecuencia en contacto con seres de los orígenes, Seonbon era especialmente sensible a la energía de las entidades no humanas. Por lo general, podía identificar la naturaleza de una entidad, pero en este caso, el muñeco de oso frente a él emanaba una energía que se sentía casi divina. Espera, si esto es poder divino como el sol, después de pensarlo un momento, Seonbon miró de nuevo a Geo. ¿Tu padre, entonces? Sí, así es. Entonces, ¿el antiguo dios del sol? Gracias por aclararlo. No había divinidad real, pero la energía estaba lo suficientemente cerca, y era la misma sensación cálida y hormigueante distintiva del sol que Seonbon a menudo había sentido en Geo. Parecía que este muñeco de oso era un recipiente para el dios del sol, poseyendo el poder divino restante heredado de Geo. Aún así, es habitual que un muñeco de oso esté involucrado. Es porque esta forma le resulta familiar. No pude cambiarla. Sin embargo, eso es un poco difícil de entender. ¿Por qué un dios estaría familiarizado con el cuerpo de un muñeco? Después de usar este cuerpo para las comidas, me he acostumbrado a él, entonces, al final, es tu culpa, ¿verdad? Seonbon aceptó torpemente la taza de té que le entregó el dios del sol en forma de muñeco de oso. Pensar que vería a un dios sonreír en mi vida. Por supuesto, el hecho de que un dios del sol estuviera dentro de un viejo muñeco de oso era en sí mismo una sorpresa. Es extraño, por lo general los dioses de diferentes generaciones no se llevan bien. ¿Hay alguna razón para que yo no me lleve bien con mi padre? Somos familia. Había muchas razones, pero sospecho que se debe a una diferencia de mentalidad. Los dioses que gobiernan la vida, la muerte y las dimensiones tienen diferentes perspectivas, incluso si heredan la misma divinidad. Tomó mucho tiempo para que terminara una era divina, y la diferencia de pensamiento era similar a cómo los humanos primitivos y los humanos modernos no se llevarían bien. Especialmente si alguna vez fueron humanos antes de convertirse en dioses. Así que hay dioses que no hacen cosas, ¿eh? Supongo que los dioses son como cualquiera. Puedes pensarlo como quieras. Todavía creo que soy humano. Realmente nada ha cambiado para mí. Entonces probablemente ese sea el caso. Parecía que Geo se consideraba a sí mismo como un humano que heredó una certificación divina en lugar de un dios real. Aunque eso no era realmente lo que era un dios, Seonbon se mantuvo en silencio dado que así es como Geo se veía a sí mismo. Al menos Geo no está consumido por la divinidad, pensó Seonbon.
Convertirse en un dios significaba sostener la calificación de la naturaleza y el destino, abandonando la mentalidad de una criatura viviente. Aún así, Geo disfrutaba comer, cocinar bien y compartir con los demás. Claramente, había muchos aspectos que hacían problemático llamarlo un dios verdadero. Sin importar que, Geo, nunca cambiaría, porque es un ser del origen. ¿Cómo puede existir algo así? Seonbon observó a Geo dirigirse a la cocina, preparándose para hacer la comida. No dudo de que sea un origen. Como jardinero, nunca me equivocaría en eso. Este retrato es un origen en una forma que los humanos pueden percibir, casi como una persona. Pero entender ese proceso todavía estaba más allá de él. Esto es más que simplemente vivir encima del origen. Si ese fuera el caso, este espacio y Geo tendrían que ser entidades separadas. Pero no lo son como huesos y carne juntos. Mientras Seonbon reflexionaba, el muñeco de oso se acercó con pasos suaves y esponjosos. Lo siento, no entiendo lo que estás diciendo. Seonbon se sintió incómodo ante la vista del muñeco de oso agitando sus patas de algodón frente a él. ¿Es una blasfemia encontrar lindo a un dios? La religión no es mi área de experiencia. Incluso sin poder divino, era cierto que el ser ante él estaba cerca de la divinidad. Seonbon, cauteloso del muñeco de oso relleno de algodón, lo observó cuidadosamente, preguntándose si podría cometer un error. Pronto, Seonbon tomó la taza de té. Seonbon se sorprendió momentáneamente por la taza, que encajaba perfectamente en su mano. La sensación era agradable. Es lisa pero suave. Se sentía como tocar un pelaje similar a la seda. Aunque claramente era una taza de té dura, se sentía tan suave que parecía que el polvo se desprendería en su mano, y a pesar de su grosor resistente, era sorprendentemente ligera, lo que la hacía fácil de sostener. El agarre también se siente bien. Aunque no estaba hecha a la medida de su mano, se sentía cómodamente moldeada. Se sentía como una taza de té hecha de nubes o crema batida. Geo realmente no desperdicia nada, ni siquiera una taza de té. Lo siento, realmente no entiendo, ¿qué estás diciendo? El muñeco de oso blanco, que tenía un color marrón dorado como arroz ligeramente tostado, pronto señaló algo. ¿Recuerdas lo de antes? Fui invitado, ¿verdad? Soy el invitado. Se siente como si te estuvieran mostrando algo. Seonbon se dio cuenta de que el muñeco de oso probablemente estaba tratando de mostrarle que esta taza de té también era algo creado por Geo. Seonbon lo entendió sin darse cuenta. Con razón la sensación era diferente. El té rosa claro en el interior también olía bien. Tenía una dulzura fresca similar a las vainas de vainilla pero con un toque amargo único, como leche con miel, pero ligero de una manera que no se sentía abrumadora. Seonbon entrecerró los ojos. ¿Acaso esto es potable para los humanos? Sin pensar, activó su habilidad emocional. Lágrimas floreciendo en seda, un té de flores hecho de las lágrimas que florecen naturalmente en las corrientes del destino. El aroma agudo de las lágrimas inmaduras agrega una ligera variación a la dulzura. Elaborado por Geo, el gobernante del bosque, puede ser consumido por humanos. Beberlo calienta instantáneamente los ojos, recuperando los nervios ópticos. Es efectivo para anular habilidades mentales. Se dice que es comestible, así que simplemente lo beberé. Seonbon bebió rápidamente el té de un solo trago. Normalmente, el té solo se endulzaría con azúcar, pero este té era tan dulce que casi lo hizo sentir mareado. La dulzura estaba precisamente en el límite de lo dulce que podía ser algo, como si estuviera fuertemente empaquetada. Incluso tiene un sabor picante y agudo. La dulzura y la pimienta, que parecían extrañas, en realidad se combinaban bastante bien. La dulzura clara y la sensación aguda y hormigueante hicieron que su cabeza se sintiera llena. No era el tipo de placer que podías disfrutar casualmente, como una comida lenta y relajada. Esto no será algo que pueda disfrutar con una mente relajada. Por esta época, Seonbon frunció el ceño. Sentía como si sus ojos estuvieran ardiendo, como si hubiera comido algo picante. No era del todo dolor, pero era una sensación extraña, como tener un limpiador ocular mentolado. Después de unos 3 segundos, la sensación en sus ojos desapareció. Así que de esto se trata, lágrimas floreciendo en seda, punto. Tal vez porque sus ojos sensibles estaban calentados, incluso derramó algunas lágrimas. Definitivamente siento que mi visión se ha agudizado. Una vez más pensó que sería difícil disfrutar de este té con una mente tranquila.
con su intenso sabor y aroma que abrumaban su boca, haciendo luego que sus ojos se sintieran calientes e incluso lagrimearan, y mejorando su visión para colmo. ¿Cómo podría alguien beber esto con una mente relajada? Es como si hubiera obtenido visión gratuita con esta taza de té. Me siento un poco extraño. ¿Has probado esto? Seonbon se lamió los labios. Siento que no debería estar aquí. La amabilidad de Geo era demasiado. Había muchas historias sobre personas que entraron en el mundo de los dioses y vieron amenazada su identidad humana. Por ejemplo, en el este, está la historia del manantial del flor de durazno. Aunque no era exactamente la misma situación, no pudo evitar sentir esa misma sensación de crisis. Es abrumador, pasando unos 3 días aquí, sintió que se volvería inmortal y se iría. Mientras tanto, el dueño de la cabaña no tenía idea de los sentimientos de Seonbon. Geo estaba considerando qué comida preparar para Seonbon. Para los coreanos, todo se trata del arroz. El arroz, las guarniciones y la sopa son necesarios. Tenía arroz recién cocinado desde temprano en la mañana, hecho con varias verduras y hierbas, lo que lo hacía rico en sabor. El arroz tenía un ligero tinte verde claro, y era especialmente dulce y con sabor a nuez. A continuación, las guarniciones, tenía un salmón atrapado del mar respirante, guardado en el sótano, y también había algo de jamón y salchichas en la bodega. Las verduras crecían en abundancia en el jardín detrás de la cabaña. Asaré el pescado, cocinaré al vapor la carne y saltearé las verduras. Murmuró con una determinación peculiar, y en ese momento, Seonbon habló desde la sala de estar. Geo, puedo salir caminando como un humano, ¿verdad? Podrás salir caminando sobre 2 pies, saludable. Aunque debería estar preparado para convertirse en un cerdo. Me aseguraré de enviar a este delgado oficinista de regreso lleno y satisfecho. Geo decidió arriesgar el honor de su abuela como la mayor benefactora del pueblo. Para la sopa, preparó un caldo de hueso hecho con las canillas de un ciervo, que tenía un sabor sabroso increíble. Agregar un poco de cebollín picado haría que la sopa quedara perfecta. Estos platillos no toman demasiado tiempo para hacerse. Geo llamó a Dana, que estaba acostada en la cocina. Solo estás maullando perezosamente porque estás aburrida, ¿verdad? De vuelta a tu ser habitual, ¿eh? Geo le entregó una canasta a Dana. ¿Podrías recoger algunas berenjenas y bok choy del jardín? Afortunadamente, Dana no rechazó el recado. Dana, ahora. Aproximadamente del tamaño de un gato ordinario, se estiró en forma de arco y salió por la puerta trasera, sosteniendo la canasta en su boca. Después de confirmar eso, Miel la siguió, probablemente para ayudar. Dado que Miel va, lo harán bien. Geo sonrió y se puso a trabajar en la comida. Hizo una porción generosa de arroz, empaquetada con la hospitalidad de una abuela rural. La fragancia única, ligera y profunda de las verduras estimuló de inmediato las papilas gustativas. Y pronto, también estimularía las papilas gustativas de Seonbon. Conviértete en un cerdo, ¿quieres? Geo, quien había pasado su infancia al cuidado de su abuela, había aprendido a compartir abundante comida. Capítulo 114. Seonun estaba aterrorizado de que se sirviera el festín de los dioses, con las patas del kraken fritas en la sangre del fénix y decoradas con las cabezas de los haches, pero al contrario de sus preocupaciones, la comida que Geo preparó era simple. No, es ordinaria. Un gran pescado asado en medio de la mesa y un humeante estofado de carne a base de salsa marrón. Verduras salteadas que parecían contener tomates, cebollas y bok choy. Pasteles de arroz que se elevaban sobre el tazón, y sopa sagol con cebollines y mariscos. Parece una combinación delicada, como una comida hecha con lo que estuviera disponible. Por alguna razón, la comida estaba hecha de criaturas que nunca se habían encontrado en la tierra. Seonun no usó sus habilidades emocionales. No era una decisión sabia, pero después de leer los contenidos y efectos exactos, no pensó que pudiera comer estando en su juicio correcto. Se ve delicioso. Estará delicioso. De seguro Geo no me encerraría en esta cabaña. No estaba preocupado. Incluso el cazador llamado Park Eun-gyeom tuvo que pagar un precio por convertirse en una pintura completa después de quedarse en la ciudad del vacío durante unos días. Estrictamente hablando, este lugar también era una pintura. En la mitología griega, Perséfone estaba conectada al inframundo donde estaba Hades debido a unas pocas granadas. Dado que este era un mundo donde existían los dioses, Seonun no pudo evitar sentirse aún más inquieto. Pero aún así, el cazador Chaara no tuvo que irse a casa porque comió aquí.
Ya había escuchado que Geo lo invitó e incluso lo alimentó. No parecía una comida muy diferente a la de ahora, por lo que no parecía que hubiera grandes problemas si yo o Seonun comía. Eres realmente bueno cocinando. Sin embargo, lo que le preocupaba a Yoo Seon-un era si podría salir de la pintura en las mismas condiciones en las que estaba cuando entró en ella. Mi vista, que ya era buena, se había vuelto más clara, así que pensé que ya estaba equivocado. Pronto estaría observando las células de los seres vivos a simple vista. Tus manos son grandes. ¿El pescado es un poco grande? ¿El pescado parece grande? Por supuesto, estaba sorprendido por el pescado que estaba colocado en medio de la mesa. En primer lugar, no era una criatura acuática que Yoo Seon-un conociera, y era casi tan grande como una caballa rechoncha de temporada de invierno. Por supuesto, el pescado es un poco grande. Yoo Seon-un miró la carne al vapor. Ese tipo tampoco es fácil de manejar. ¿Acaso el cerdo dompo en el que estamos pensando es diferente? Lo hice pensando en el cerdo dompo que a menudo ves en Corea. ¿A qué tipo de Corea has ido? Ni siquiera los restaurantes chinos lo sirven así. No estoy mintiendo, solo sirvo pasteles de boda. Cerdo dompo de 3 pisos, esta es la primera vez que escucho esta palabra en mi vida. También me preguntaba cómo hicieron el cerdo dompo en tan poco tiempo. Honestamente, no sé mucho sobre cocina, pero ¿no toma mucho tiempo hacer el cerdo dompo? En pocas palabras, el cerdo dompo es un platillo chino hecho estofando cerdo durante mucho tiempo. Por lo general se corta en cubos y se hierve en una salsa a base de salsa de soya, y tiene una textura suave que puedes masticar con las encías. Le pregunté a un restaurante chino antes y dijeron que tendría que esperar un día. Dado que no lo hacen con anticipación, debe haber sido cerdo dompo fresco y caliente. Si quieres, vamos juntos la próxima vez. No, entonces ¿qué es esto? Gracias a la ayuda de Miel y papá, el tiempo se acortó. Oh, ya veo. Entendí, así que puedo comer esto. Supongo que es algo que los humanos pueden comer. ¿La carne congelada de 3 etapas creada por los hijos del origen y el dios del sol? No sé qué es, pero sentí que tendría que dejar de ser humano si lo comía. Tal vez cuando él. ¿Cazador Chahara vino? Sí, eso pasó. Ese amigo era demasiado. ¿El anciano te ayudó a preparar la comida? Yo estaba a cargo en ese entonces, ¿por qué demonios me estás haciendo esto a mí? No puedo estar tranquilo si haces esto. Hasta hace un momento, me estaba consolando diciendo, oye, el cazador Chahara estaba bien, así que yo también debería estar bien. Pero cuando escuché que el proceso de preparación de la comida era diferente al de esa vez, no pude evitar preocuparme. Es por eso que los dioses, los autores, realmente no tienen consideración por los humanos. Yoo Seon-bon se obligó a tragar su suspiro. Espero que lo disfrutes. No sé por qué veo codicia en tus ojos. Eres un tipo que también puede mostrar codicia. Estoy aprendiendo mucho hoy. Si pienso en las costumbres de Geo, probablemente sea cercano a él imitando las emociones de un ser humano para comunicarse según la situación, pero de todos modos. ¿Qué clase de codicia eres? Sé que puede sonar grosero, pero desearía que ganaras algo de peso, no sé si es grosero, pero realmente voy a salir como un cerdo. De todos modos, alrededor del momento en que comenzó la comida. Ocurrió un incidente donde la antigata Dana gimió mientras miraba al humano Yoo Seon-un. Lo siento, señor Yoo Seon-bon. Mi hijo es tímido y ha causado problemas. Haré que reflexione sobre sus acciones. No, es natural que los monstruos odien a los humanos. Es una experiencia rara ver a la antigata bostezar mientras huye a la vista de un humano, a Yoo Seon-bon realmente le gustó. A través del bostezo de ese gato de joyas, Yoo Seon-bon pudo probar que todavía era humano. De todos modos, ahora la comida realmente comenzó. Esta es la mesa celestial. Estás exagerando. Esa fue una declaración objetiva. Estaba un poco preocupado por los efectos secundarios después de comer, pero la comida que preparó Geo era realmente deliciosa. Podía sentir que mi lengua estaba feliz incluso si solo comía la comida sin agregar una sola mentira. El color del arroz es inusual. Lo cociné con verduras. Oh, ¿cocinas el arroz de esa manera? Es delicioso incluso si lo haces con caldo de huesos o caldo de mariscos. Pensé que el arroz se hacía solo con agua. Podría ser extraño decirle eso a alguien que tiene una voluntad tan fuerte, pero Geo era verdaderamente versátil.
Incluso esta apariencia extrañamente amigable probablemente era solo un camuflaje para llevarse bien con los humanos. Bueno, no hay otra forma de bajar la guardia de una criatura tan fácilmente como comiendo. Especialmente porque tú mismo cocinas para ellos, tienes un alto nivel de intimidad. Pensé que esta podría ser la razón por la que Geo disfrutaba cocinar y dar regalos. Geo, que era particularmente aterrador y ruidoso. Definitivamente funcionó. En estos días, bastantes de los ciudadanos que buscan a la capa negra están vagando solo para probar los bocadillos que él entrega. En ese sentido, este tipo de habilidad culinaria podría considerarse un cebo para atraer a los humanos. Joe Seonbon asintió para sí mismo. Es realmente redondo, no hay un solo huevo que esté aplastado. Esta es una comida cuidadosamente preparada. Me alegra que me hayas felicitado. No sé cómo hacen este tipo de arroz. La textura era masticable y no desagradable, similar al arroz masticable hecho por un famoso chef de sushi, y honestamente, era disfrutable en sí mismo. No parecía estar sazonado, pero la extraña amargura única de las verduras, el sabor sabroso que parecía brotar de ellas, y el profundo aroma que parecía provenir de beber sopa caliente de pastel de pescado en un día de invierno eran fantásticos. ¿Qué somos, Chaesu? Había todo tipo de cosas en él. Yuseongun rápidamente se volvió omiso, pensando que había pasado un tiempo desde que disfrutaba el sabor de la comida. Cedió. Cuenta una vez más de que era imposible disfrutar de una comida cómoda en el estómago de Jeongwon. Es por mi estado de ánimo, ¿por qué me siento más saludable ahora? ¿Valió la pena poner las hierbas del origen? ¿Las usaste para cocinar arroz? ¿No es delicioso? ¿Usualmente usas hierbas para hacer que sepan bien? No hay razón para no usarlas. Eso es verdad. Joe Seonbon estaba convencido. No hay razón para no usarlas, se siente como comer pan horneado con un elixir de 500 años. Ciertamente es verdad que no hay razón para no hacerlo, pero el pensamiento de que fuera extravagante no desapareció. Si los farmacéuticos de la Tierra se enteraran de esto, probablemente derramarían lágrimas de sangre. Supongo que está bien si lo piensas como hacer que la medicina sepa mejor. No creo que la medicina que es buena para tu cuerpo necesariamente deba usarse. Sí, creo que esa es una buena idea. Si lo piensas como hacer arroz delicioso con medicina, no hacer medicina deliciosa con arroz. No importa que, siento que algo está atascado adentro. Acabo de descubrir que incluso comer puede escapar del reino de los humanos, tal vez él piensa de sí mismo como una persona ordinaria, pero para Joe Seon-un, que estaba experimentando esta comida de primera mano, era abrumador. Pero era tan malditamente delicioso que no quería soltar su cuchara. Sé que esto es un cebo para atraer a humanos y varias criaturas, pero Geo todavía pensaba que podía cocinar un poco mejor. La humanidad estaba en peligro. Esto sabría bien si hiciera bolas de arroz con ello. En realidad es delicioso. Te lo empacaré si vas de viaje de negocios más tarde. No, eso, es verdad. Gracias. Es delicioso, así que no me negaré. No siento que mi cuerpo haya cambiado drásticamente solo porque comí. En comparación con el té que bebí al principio para mejorar mi vista, esta comida que se sentía reconfortante era ordinaria. Fue suficiente para disipar el cansancio que había acumulado por trabajar horas extras durante varios días. En realidad, eso es mucho, pero he pasado por tanto que puedo mantener la compostura. Honestamente, estaba bastante asustado solo por el arroz, pero no podía simplemente quedarme quieto porque la persona que preparó la comida me estaba observando de cerca. Joe Seonbon giró lentamente sus ojos hacia el pescado. ¿Debería desmenuzártelo? Mirándolo de nuevo, solo estaba sorprendido por su robusta apariencia. ¿Qué clase de pescado es este? Es un pescado que vive en el país del mar profundo, punto. Ya veo, eso es posible. Había bastantes gremios que usaban una mazmorra como una granja de peces o una granja. Pensando en eso, Geo era un fuodia en el país del mar profundo. Era comprensible que trajeran ceniza. Esta es una especie que nunca he visto antes, en términos de la tierra, es un pescado que es una mezcla de salmón y pez plano. ¿Qué clase de pescado es ese? Es un pescado con un fuerte sabor a salmón y textura de pez plano. El universo es realmente vasto. Joe Seon-un retiró la carne del pescado que había sido asado hasta quedar crujiente. Definitivamente es de un color naranja aceitoso. Sin embargo, no se veía tan aceitoso como el salmón. Cambié la leña en la estufa, ¿cómo huele? Esto fue asado en la estufa. Es realmente bueno.
Me preguntaba cómo asaron este enorme pescado, pero parecía que usaron la estufa. Tal como dijo Geo, un amargo aroma ahumado se elevó, cubriendo el olor a pescado que es típico de los mariscos. La textura también era muy suave, sin saber qué le hicieron al pescado. La piel, que mostraba claramente que había sido horneada en un horno, era crujiente como una galleta delgada, pero la carne por dentro era suave y desmenuzable, como si estuvieras comiendo un trozo grueso de paparda bien cocinada. ¿Es un poco agrio? También tiene un aroma picante. No solo está horneado, ¿verdad? Hacé el pescado marinado en mandarinas verdes, zacate de limón y jugo de chile. No sé a cuántos humanos planea seducir con esta habilidad culinaria. No, parece fácil porque el tema es una comida, pero no era una broma, era realmente peligroso. Los humanos que ni siquiera conocen la existencia del origen no deberían sentirse amigables hacia este tipo. Hyo continuó explicando el platillo, pareciendo no importarle lo que estuviera pensando Yoo Seonbon. El limón es bueno, pero pensé que este tipo de pescado aceitoso debería tener un sabor amargo. El rostro tranquilo del joven que dijo eso estaba lleno de emoción. Parecía bastante feliz. Sé que el propio Geo tiene una pasión por la cocina. También sé que es pura amabilidad, pero un favor tan grande del origen podría ser venenoso para los humanos. Este favor es demasiado para que lo maneje en este momento. ¿Qué demonios debería hacer con esto? Tengo mucho que decir sobre tu experiencia, pero ¿qué es ese tazón de salsa al lado de este pescado? Es una salsa específica para pescado hecha con limón, salsa de soya y chiles. Esto no puede ser tan serio. Incluso ahora, mientras reflexiono sobre cómo responder al favor de Geo, estaba tan absurdamente bien adecuado que no pude evitar soltar una risita. El disfraz del origen probablemente no estaba destinado a dañar a los humanos. Al mismo tiempo, sería contradictorio llamarlo un disfraz, por lo que parecía imposible criticar a Geo, a quien le gusta cocinar y disfruta compartir regalos, como una mentira. Yoo Seonbon intentó contener su suspiro y dijo con su característica sonrisa indiferente, pensé que podía simplemente comerlo porque estaba tan delicioso incluso si solo lo comía así. ¿Hay algún problema? Se siente como si fuera una pérdida no haberlo sumergido en la salsa. Gracias por tus apasionados cumplidos. ¿Por qué no abres un restaurante en la tierra? Parece que será popular. No creo que esté hecho para las ventas. Los egos de Geo que se han revelado hasta ahora han sido en su mayoría pintores, sacerdotes, doctores y profesores. Parecía ser un espíritu muy libre o alguien que prefería estar bajo algún tipo de sistema organizado, por lo que no podía forzar las ventas. Un restaurante dirigido por Gyeongwon sería bastante estaciante. Todos los jardineros de la tierra se reunirían allí. El desastre que estallaría así sería interesante. Yoo Seonbon estaba perdiendo lentamente el sentido. Sí, quienquiera que haya hecho la comida, mientras estuviera deliciosa. Estaba realmente deliciosa. Esta verdura salteada está hecha salteando tomates, cebollinos chinos, cebollas y ajo. Lo que he estado comiendo hasta ahora no eran verduras reales. Yoo Seonbon asintió después de probar las cebollas crujientes. Sí, es lo suficientemente bueno. Las cebollas conservaban el sabor picante único de las cebollas, pero también estaban llenas de jugo dulce por haber sido salteadas a fuego alto. Este tipo era tan jugoso y crujiente que casi parecía una fruta en lugar de una verdura. Sería delicioso incluso si solo salteara las cebollas. ¿Qué hay de los tomates? ¿Por qué son tan dulces? Si exportaran estos tomates, los negocios de verduras de tomate y frutas podrían convertirse en uno solo. Los tomates que Geo había salteado eran definitivamente fruta. En este punto, se sentía como comer una ensalada de frutas caliente. Esta es la primera vez que las verduras salteadas no están grasosas. ¿Hay algo por lo que las verduras salteadas puedan estar grasosas? Porque le ponemos mucho aceite. Definitivamente lo siento. Esta verdura salteada, que tenía un mínimo de aceite, era crujiente en lugar de blanda, y tenía un sabor a fuego más fuerte que el aceite. Las verduras salteadas picantes, que tenían un aroma agrio y a fuego como si hubieran sido quemadas con una antorcha, presumían de un sabor refrescante que era completamente diferente de otras verduras salteadas que se habían vuelto blandas por el calor. No estaba bien sazonado. Era una guarnición salteada que tenía el sabor original de los ingredientes, con un toque de sal y pimienta y un lujoso sabor a salsa de soya que parecía haber sido ligeramente quemada. Es casi como una ensalada. Yoo Seonbon tomó el tan esperado cerdo dompa. El oso de peluche estaba mirando a Yoo Seonun con expectación.
¿Qué parte estás esperando? ¿Qué tipo de reacción debería tener y cómo puedo vivir como un ser humano promedio? Por alguna razón, parecía un anciano que finalmente había descubierto su talento para la cocina y estaba esperando la reacción de la primera comida que servía. Mientras se deslumbraba con su propia metáfora, Yoo Seon-un tomó firmemente el cerdo congelado y lo colocó sobre su tazón de arroz. Era tan suave que tuvo que usar una cuchara en lugar de palillos. Esto está realmente cerca de ser un pudín. Así que dio un bocado con el arroz. Yoo Seon-un pensó por un momento si debía escupirlo. ¿Acaso no parece comida que pueda manejar? ¿Qué debería hacer? Si escuchas mal, puede sonar como una observación trivial, pero no. Realmente estaba sintiendo una sensación de crisis. Yoo Seon-un se dio cuenta por primera vez de que algo demasiado delicioso podía ser un problema. Afortunadamente, el desastre de que Yoo Seon-un escupiera su comida no sucedió. No solo sería de mala educación para quienes prepararon la comida, sino que era demasiado delicioso para eso. Dicen que los humanos son animales que no pueden evitar ser llevados por sus instintos. ¿Por qué demonios dirías eso mientras estás comiendo? Tampoco creo que haya mucha diferencia. Es por eso que tantos humanos en las leyendas y mitos han tomado decisiones tan tontas. Porque no pueden dejar ir su codicia. Incluso el jardinero, que conoce los peligros de las historias misteriosas, asintió con la cabeza. De todos modos, Yoo Seon-un no se volvió inmortal después de terminar su comida. Eres realmente bueno cocinando. Has estado diciendo lo mismo desde hace un rato. Puedes hacerlo moderadamente. El señor Yoo Seon-un es bueno dando cumplidos. No, solo quise decir que lo hicieras menos bien. No sé si lo sabes o no, pero tu cocina amenaza la identidad humana. Yoo Seon-bon, que había disfrutado de una comida deliciosa, no se atrevió a decir eso. Capítulo 115. Estaba siendo juguetón. De todos modos, las palabras de Yoo Seon-bon, sentí mi identidad como humano amenazada, eran sinceras. Pensé que esto es lo que significa estar en un reino que los humanos no pueden manejar. Yoo Seon-bon había adquirido una sensación del reino más allá del límite, muchas veces mientras administraba el jardín. Sin embargo, incluso para él, esta comida era un poco espeluznante. Sería difícil pensar que, voy a ser comido. Esta situación en la que no puedo llamar a esto una broma es absurda. Hyo trató a Yoo Seon-bon con una comida con intenciones realmente puras. No parecía significar mucho para él. Era un tipo que disfrutaba dar regalos para empezar, por lo que darle una comida no era gran cosa. Sin embargo, si la paz es demasiado extrema, puede llevar a la muerte, y si el placer es demasiado excesivo, puede convertirse en dolor. Desde la perspectiva de Geo, probablemente era una intención de tratar al invitado, pero desde la perspectiva de un humano, era una amabilidad que era difícil de manejar. Hubo una cosa afortunada. A juzgar por el hecho de que a la antigata le desagradaba tanto, Yoo Seon-un todavía era humano. Esta es la primera vez que he tenido una comida tan cómoda y satisfactoria, pero es aterradora e inquietante. Por alguna razón, se sintió amargo. Es por esto que no debería ser invitado al banquete de los dioses. Había un dicho que decía que no debías codiciar ni la más mínima cosa que perteneciera a los dioses. Geo no era un dios, sino más bien un origen con las características de un dios, pero debido a eso, se sentía aún más abrumado. Sigo diciendo esto, pero al propio Yoo Seon-un le pareció gracioso haber tenido que reaccionar de esta manera ante una comida sin sentido. Bueno, no es como si me hubieran invitado a algún gran palacio, era solo una comida caliente en una cabaña. Aún así, la cabaña de Geo era hermosa. Era idílica, como una escena de un viejo cuento de hadas. Había un anhelo espeluznante aquí. ¿Fue satisfactoria la comida? Pensé que la gente podría morir si fuera demasiado feliz. Señor Yoo Seon-bon, me está dando demasiados elogios. Sí, si eso es lo que piensas, entonces está bien. Yoo Seon-bon decidió simplemente rendirse. Realmente lo disfruté, Geo dijo eso y se sentó frente a Yoo Seon-bon. No pude preparar el postre con anticipación, así que lo estoy haciendo solidificar en la heladera. Sí, actuará como un refrigerador, ¿debería servirle té primero? No, solo dame un vaso de agua. Pidió la cosa más ordinaria, sin saber qué bendición malvada podría venir. Fuente del manantial, agua de la fuente del manantial. Apareció la cosa más inusual. De repente apareció una ventana de estado emocional sin siquiera usar una habilidad. Antes de sospechar,
está rota mi habilidad. Joe Seonbon sintió gratitud por la cosa sin forma que le había mostrado esta ventana de explicación. Es como si alguien me hubiera ayudado en silencio a vivir como un humano. Joe Seonbon preguntó con cautela. Demonios, no importaba lo que comiera, me hacía sentir escalofríos. Toda el agua usada en la comida que comí vino de la fuente. Era natural sentir instintivamente una sensación de crisis. Joe Seonbon apretó en silencio sus labios fuertemente cerrados. ¿Cómo te atreves a seguir siendo humano? Existen todos estos milagros. Uno de los requisitos básicos para los jardineros era no consumir nada del jardín. Eran meramente mano de obra y administradores que gestionaban el jardín, no dueños. En el momento en que tales jardineros consumían algo del jardín, nunca más podían dejar el jardín. También eran tratados como parte del jardín. Yo, puedo ir a casa, ¿verdad? ¿Estoy bien? No sé por qué estás haciendo esto, pero no soy un matón que detiene a los invitados. ¿Estás desconcertado? Supongo que sí. Entonces debe ser eso. Lamento hacerte sentir desconcertado, pero realmente tengo miedo. ¿Qué hice mal? Lamento haberte asustado. No hiciste nada malo, pero, señor Joe Seonbon, ¿qué demonios vine a pensar aquí? Bueno, no sabía que este era el origen hasta que entré, por lo que era una situación inevitable para mí, que tenía que descifrar la identidad. Incluso considerando eso, fue una elección demasiado audaz. Se podría decir que eran las palabras de alguien que se acercó al retrato de Geo, como si fuera el jardín de otro jardinero. Joe Seon-un admitió que era un enfoque demasiado apresurado. Necesitaba prepararme tanto como lo hice al entrar a una mazmorra inconmensurable. Joe Seon-un estaba tan asustado y ansioso, pero no importaba si podía regresar a la tierra como un humano. Decidió creer en las palabras de Geo de que podía regresar a casa en cualquier momento. Necesitaba desesperadamente los cigarrillos que había dejado, pero decidió aguantar por ahora porque Geo parecía estar dándole algo en forma de cigarrillo. Joe Seon-un logró recobrar el sentido. Lo siento, supongo que estaba muy desconcertado porque esta es la primera vez que experimento algo así. Si tienes problemas para adaptarte a entornos poco familiares, eso es totalmente posible. Gracias por decir eso. Joe Seonbon miró el agua en el vaso con ojos extraños. Agua del manantial del origen. Eso es algo en forma de agua. La descripción es extrañamente corta, por lo que no sé los detalles, pero al menos sé que no es agua para que la beban los humanos. Joe Seonbon estaba perdido en sus pensamientos. Ahora que lo pienso, todos los regalos que Geo me dio hasta ahora tenían la misma frase. Era la frase, Geo, el amo del bosque, es justo y puede aceptar cuerpos humanos. Todos los regalos que Geo me dio hasta ahora, es decir, la comida, tenían la misma explicación. Pero no hay tal explicación aquí. Joe Seonbon dejó caer en silencio el vaso. Lamento haber cambiado de opinión. Después de un rato, Joe Seonbon preguntó, ¿puedo tener un poco de té? No me queda mucho té, pero ¿está bien el té de flores que te di antes? Es el té azul claro, ¿verdad? Eso es bueno. Joe Seonbon se dio cuenta, no deberías comer nada que no sea hecho justo por el propio Geo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Es natural cuando piensas en el jardín que administramos, que también es parte del origen. No sé exactamente por qué proceso pasa para volverse seguro, pero no deberías consumir descuidadamente la comida cruda de este jardín. Joe Seonbon calmó su mente mientras pensaba en los jardineros del pasado que se habían convertido en parte del jardín y continuaron viviendo sin poder morir. Incluso este lugar era el origen mismo. Podría no terminar solo con perder su identidad humana. Joe Seonbon, que había reunido sus pensamientos, enfatizó de nuevo, cualquier cosa que hagas tú mismo está bien. Lamento si solo me lo llevo, pero ¿puedes ayudarme? Es mi placer servir a los invitados. Por favor, tome asiento. Geo pronto trajo té de flor de mariposa del bosque. Este Baibamil. Baibamil, ¿es ese el nombre de esta flor? Sí, es delicioso si lo hierves en agua y te lo comes. ¡Qué manera tan increíble de tomarlo! Es un aperitivo con una buena textura como una verdura. Después de beber el té así, los vasos sanguíneos de Joe Seon-un, que ya estaban bien, se regeneraron. Sus células se reconstruyeron y estaba en una situación en la que tenía que mantener la inmunidad contra enfermedades menores durante 6 meses. Esto es verdad, si duermes y comes durante 3 días, te volverás inmortal. Siento que mi esperanza de vida ha aumentado. El té de flor de mariposa del bosque no tiene tanto efecto, así que por supuesto es mi imaginación,
Pero aún me siento inquieto, ¿es porque Geo lo hizo él mismo? El efecto no debería variar dependiendo de la persona que lo bebe. Eso no funcionará. Yo Seonbon quería vivir como un humano y morir como un humano. Ese era el mayor deseo con el que cualquier jardinero podría soñar. ¿Quién más ha recibido tal hospitalidad además de mí, la cazadora Chaarra? A excepción de ustedes dos, nunca he recibido invitados de la tierra. Oh, entonces tal vez sean los hermanos Sirena. Escuché que vienen a la casa a menudo. Se detienen a comer una vez cada 2 o 3 días. En efecto, significaba que esos monstruos eran de cierto nivel. ¿Pueden aceptar este tipo de comida tan fácilmente? ¿No significa eso que tienen al menos el estatus de un demonio? Espera un minuto. Yo Seonbon detuvo a Geo cuando intentaba servir más té. Creo que bebí demasiado. Pensé que el vaso era pequeño, ¿te sentiste así? Quiero digerir, ¿qué tal si tomamos un descanso? ¿No estabas descansando? Sí, ¿qué tal si damos un paseo para digerir? Parecía que comer algo para Geo significaba lo mismo que tomar un descanso. Yo Seonun, que estaba ansioso de que comer esto lo hiciera dejar el reino humano, no podía hacer eso en absoluto. ¿Puedes al menos mostrarme la casa? Oh, lo siento si fui grosero. Yo solo, no, eso no es verdad. Después de ver esta casa, saldremos al bosque y pasaremos algún tiempo. ¿Puedo entrar en ese bosque? No pretendo tratar este vasto bosque como mi propiedad privada. No pedí permiso. Estaba preguntando si moriría si entrara en ese bosque. De todos modos, Geo ya se había levantado. Tomará un poco más de tiempo para que el postre se endurezca. ¿Puedo presentarte esta casa? Si fuera a mostrarme el lugar usted mismo, estaría honrado. Como era de esperarse, Yo Seonun se levantó y preguntó, ¿pero está bien dejar a nuestro amigo gato? Un monstruo gato translúcido con mucho pelaje de joyas. Había dejado de bostezar, pero Dana todavía desconfiaba de Yo Seonun. Cuando nuestros ojos se cruzaban, abría la boca de par en par sin hacer ningún sonido. No serás comido. No sé sobre eso, Geo. Los monstruos son realmente aterradores en estos días. Hidena es un tipo de las noticias, así que no tienes que preocuparte. No dijiste que no me comería, ¿verdad? Porque es un monstruo. Geo continuó con su característicamente tranquila expresión, pero es un buen chico, y estoy con él, así que no hará eso. Realmente solo confiaré en ti. Miel, a quien dibujó el propio Geo, miró a Yo Seonun ni con hostilidad ni con favor, pareciéndose a sus padres, pero el monstruo era diferente. Dado que la antigata también era un monstruo, no era extraño que Yo Seonun estuviera ansioso. La antigata no es tan grande para empezar. Aumentó un poco de peso porque le di de comer esto y aquello. ¿Realmente aumentó de peso? Solo imaginar cómo el monstruo que era tan generosamente amado por el origen evolucionaría hizo que mi columna vertebral se estremeciera. Un oso de peluche con el dios del sol se adelantó para ver a Yo Seonun, que todavía estaba ansioso. Dana, que se había irritado con Yo Seonun por alguna razón, pronto fue abrazada por el oso de peluche y acariciada. Dana dejó de lado su notable irritación y se calmó. Ustedes dos se están llevando bien. Yo Seonun fue guiado luego a la cabaña. Primero, fue la cámara de hielo. Yo Seonun se sorprendió porque no sabía que el almacenamiento que Geo había mencionado como refrigerador fuera tan profundo, pero pronto expresó interés ante la vista de la cámara de hielo que no era extraña incluso si fuera una cueva en crecimiento. Así que esta era la perla de hielo que me diste la última vez. Así es. No es algo que suceda a menudo en esta cámara de hielo. Es inusual que el agua se recolecte en este clima frío. Lo siguiente fue el estudio. Por alguna razón, me desconcertó la vista de lienzos vacíos tirados por ahí, pero pronto recordé las características de Geo y encontré paz. Sus pinturas se volvían reales, por lo que no había razón para que los lienzos estuvieran llenos. ¿Oh, hay un almacén conectado al estudio? Sí, es donde guardo principalmente mis pinturas de paisajes completadas. ¿Qué es esa tela negra que cubre el lienzo? Si no lo cubro, la entrada se abre sin que yo lo sepa, así que tengo cuidado. ¿Sí? Oh, claro. Ya veo. Lo siguiente fue el huerto detrás de la cabaña. Le agradecería que me dijera eso. ¿Este es el resultado de plantar las semillas que te di? Yo Seonun tragó saliva mientras miraba los cultivos que habían crecido para ser tan fuertes que tenían egos.
El shock y el temor que estaba sintiendo ahora era porque se enfrentaba a una naturaleza tan vasta. Estos tipos deben haber crecido bebiendo el agua de manantial del origen. Los humanos con ego también se convierten en parte del jardín cuando consumen cosas del jardín, pero estas semillas incluso estaban creciendo desde el origen. No podrían haber resistido esta evolución abrumadora como algo de la tierra. ¿Qué debería decir sobre esto? Yo Seonun murmuró, sintiendo un extraño sentido de arrepentimiento derivado del miedo. Creo que ya ha sido digerido. ¿Entonces te gustaría recorrer el bosque después de comer el postre? Oh, cierto, el bosque. Sí, supongo que sí. Justo después de regresar a la cabaña, vaya, esto es increíble. Yo Seonun se encontró con una sirena que llevaba un vestido. ¿Por qué hay humanos aquí? Una intención asesina goteaba de él. Yo Seonbon asintió.